Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Víctor. Voy a mostrarte en este pequeño vídeo de 1 o 2 minutos cómo funciona Gurusub. Partimos de la base de que te has registrado y has dado permisos a tu fuente de conversaciones, como pueda ser un email, un WhatsApp o a través de API, y entonces hemos mandado los primeros mensajes, ¿vale? Vamos a ver cómo se crean los agentes dentro de Gurusub y cómo se generan las respuestas. Una vez entrados los mensajes, se asigna directamente triaje. Triaje es nuestro agente más tonto, por así decirlo, que es el que intenta de alguna forma encontrar cuál es la problemática de directamente este cliente que nos está contestando. Esta respuesta la genera con muy poco contexto. Entonces, por lo general, el objetivo de triaje es destinar esta problemática al usuario, al agente, perdón, que es el que de verdad debería contestar. Vamos a crear un agente que lo tengo preparado, voy a copiar y pegar y os explico. Vale, pues este es el agente que vamos a crear para este caso y vamos a guardarlo y mientras generamos la respuesta os explico qué es lo que estamos haciendo aquí. Si vemos un poco qué es lo que nos ha escrito el usuario, este usuario nos está preguntando sobre cómo integrar Slack en Gurusub, por ejemplo. Nosotros eso lo hacemos a través de API y es una pregunta que nos hacen bastante. Para eso nosotros ya hemos preparado una documentación técnica en la que explicamos cómo funciona eso. En este punto lo que hacemos es conectar, crear un agente y conectar ese agente a triaje, ¿vale? Entonces, cuando entra esta conversación, el objetivo es que triaje, localice cuál es la problemática y entonces asigne el agente. Como solo tenemos un agente asignado ahora, a triaje, es muy fácil que conteste bien, ¿vale? La respuesta que ha generado la genera en base a lo que nosotros le hemos puesto en ese propio mensaje y además nos pone las URLs formateadas como nosotros se lo hemos pedido. Este es un caso muy típico de Customer Support en el que te piden algo que tú ya tienes explicado en la página web. Entonces, simplemente añadiendo esta información, podríamos contestar este mensaje, ¿vale? Si este mensaje nos gusta, podemos mandarlo directamente. Si no nos acaba de gustar, podemos modificar aquí lo que nosotros queramos. En este caso, podríamos mandarlo. Vamos con otra pregunta. En este caso pasa un poco lo mismo. Triaje ha sido asignado a esta conversación porque no teníamos ningún agente creado todavía y aquí lo que vamos a hacer es crear un agente para dar respuesta a esta pregunta. Una pregunta muy típica de, oye, ¿cómo se personaliza el tono? Pues como no tenemos un agente que resuelva esas problemáticas, lo creamos. Aquí, por entrar un poco más en detalle en cómo funciona la creación del agente, este nombre es para nosotros localizar fácil este agente cuando nosotros necesitemos utilizarlo. El System Prompt es cómo se va a comportar el agente. En este caso son System Prompts extremadamente sencillos. Esto se puede profundizar muchísimo más. Y la description es lo que utiliza el agente de triaje para localizar cuál es la problemática del usuario y asignar este agente si es necesario. En el mismo caso que antes, lo guardamos. Al guardarlo, el sistema se ejecuta y nos genera una respuesta. ¿Vale? Ahora tendríamos directamente la respuesta que ya le he pegado. Pues a la problemática que tenemos aquí identificada, que es, oye, ¿cómo puedo personalizar el tono? Que Gurusub no me está contestando como me gustaría que lo hiciese. Nosotros le indicamos que tiene que ir a la parte de settings, además le pone el enlace, de decirle que en la cajita de settings prompts puede hacer modificaciones y además con los dos tips que le hemos puesto, ¿no? Que es decirle que ponga ahí como indicaciones de cómo ser, cuál es el tono al que contestar y luego, por otra parte, el de proporcionar ejemplos directamente para que las respuestas sean mejores. Si esto nos gusta, lo mandamos. Y vamos a ir con la última conversación que vamos a ver en este ejemplo, que es el de añadir a una respuesta de, oye, quiero hacer un cambio en la configuración de Group, pero no sé dónde está. ¿Vale? Pues vamos a crear un agente que responda a eso de una forma muy gráfica. En este caso, a este agente que estamos creando le vamos a incorporar una imagen directamente. Entonces, como todo lo trabajamos o en HTML o en Markdown, depende de la integración que estemos utilizando, el sistema es capaz de incluir este tipo de elementos que para el Customer Support son muy buenos porque le das directamente indicaciones gráficas de cómo solucionar el problema. Entonces, no solo automatizas todo el flujo y lo haces de forma instantánea, sino que encima es muy gráfico y es muy fácil de seguir. ¿Vale? Y ya tenemos la respuesta en la que aparte de seguir los pasos, como hemos dicho, y además lo más chulo, adaptar esos pequeños pasos que habíamos puesto directamente a la pregunta del usuario, a que podéis hacer pausa y leer la respuesta y ver el poco contexto que nos hemos pasado y lo buena que es la respuesta, además incrusta directamente esa imagen que tenemos alojada en el servidor y que generamos una respuesta buenísima. Y finalmente, si nos gusta, lo mandamos. Entonces, si tenemos ahora los tres agentes creados, lo siguiente que va a pasar es que si nos entran nuevas conversaciones, Triage va a elegir entre uno de esos agentes. Entonces, vamos a lanzar tres emails muy parecidos para ver si Triage efectivamente asigna y genera respuestas de forma automática. Vale, pues ya han entrado las tres nuevas conversaciones en el sistema y aquí podemos ver que Triage ha sido asignado a uno, por lo tanto el sistema no tiene mucha confianza en asignar ese agente que debería haber sido.
y en los otros 2 casos se han asignado agentes diferentes. Aquí hay una cosa a tener en cuenta, que es este ratio que tenemos aquí. Este ratio es el ratio de acierto en la generación de respuestas. Como todavía el sistema no está automatizado, vosotros cuando mandáis las respuestas, nosotros internamente calculamos cuánto estamos acertando en la generación de respuestas. Y cuando ese ratio es muy alto, que suele ser al día, a los 2 días de utilizar GuruSoup, entonces el sistema os empieza a proponer automatizar las respuestas. Ahora mismo pasan todas por Needs Review, es decir, vosotros tenéis que supervisarlas todas, pero conforme se vayan aceptando las respuestas, y vosotros veis automatizando conversaciones, empezarán a aparecer en AutoAnswer. Sin que vosotros aprobéis ese paso de uno a otro, no sucede nada de forma automática. Vamos a entrar directamente en esta respuesta, en la que vemos que es una pregunta muy similar a la que habíamos visto antes. En este caso, pues nos pregunta por qué quiere hacer las traducciones en inglés, español, portugués, y se ha asignado directamente el agente de traducciones. Una respuesta muy parecida a la anterior, con esa misma plantilla, que si nosotros volvemos a mandar, estamos reforzando el sistema. Si aquí nos hubiese gustado algo, podríamos modificar cualquier cosa dentro del agente. En este caso pasa de forma muy similar. Vemos que aquí tenemos una respuesta y estamos contestando con el agente que ya habíamos creado antes. Lo dicho, si por ejemplo esta respuesta no nos gustase, al nosotros hacer una pequeña modificación aquí, dependiendo del grado de modificación, nosotros entendemos que esta respuesta no ha sido buena y intentamos recalcular el funcionamiento del agente en pro a esa modificación que se ha hecho. Si por el contrario tienes claro cuál es el problema que está teniendo esta gente, podemos decirle, podemos añadir algo al prompt y decir, por ejemplo, contesta, contesta siempre con un corazón, por ejemplo. Entonces podemos añadirle un corazón directamente al prompt, por poner un ejemplo, y entonces el sistema va a añadir a esa modificación de la gente dentro de su contexto para poder generar una mejor respuesta. En este caso vemos que esto ha surgido efecto y al enviarlo nosotros lo mismo, estamos validando nuestros modelos por dentro para entender que a esa modificación de la gente estamos conforme con eso. Y finalmente tenemos este caso, un caso en el que a priori teníamos un agente destinado a contestar esto, pero que Triage no ha sabido encontrar. Entonces, una cosa que podemos hacer es localizar el agente manualmente con switch, que podemos darle al botoncito o darle a la S, switch y buscamos el agente, por ejemplo, origen de las conversaciones, para ejecutar ese agente y entonces tener como una respuesta que genere directamente, pero ahora sobre todo lo que vamos a hacer es editar la descripción, porque por algún motivo Triage no está encontrando esto. Entonces, dentro de la descripción vamos a ponerle directamente que el origen, el usuario tiene dudas sobre el uso de integraciones de fuentes de tickets o WhatsApp. Aquí le indicamos un poco más de contexto y la siguiente vez que este agente tenga que ser asignado, sabremos si ha funcionado o no. Esto el sistema nos va a ir arrojando métricas para ir sabiendo que efectivamente estamos solucionando el problema. Aquí el sistema ha vuelto a generar una respuesta y si nosotros lo mandamos, pues entonces volvemos a recalcular el sistema internamente para validar esta información que hemos dado. Y con esto teníamos un inbox vacío y un caso súper sencillo de mandar emails y directamente generar agentes para automatizar toda esa parte del Customer Support. Hay cosas más complejas que hacer dentro de GuruSoup, pero esto es una parte súper sencilla que al final, si creando simplemente unos agentes, podemos llegar a automatizar del 50 al 70% del Customer Support, que muchas veces es dar respuestas estáticas, y luego con la parte de las acciones de los agentes podemos dar respuestas dinámicas como acceder a tiempo real de APIs, de bases de datos o lo que sea, para quitar incluso todo lo que es navegar por un CRM interno para generar una respuesta. Así que nada, si os interesaría más ver cómo funciona GuruSoup por dentro y os gustaría hacer una reserva de una demo, tenéis unos enlaces por aquí debajo para poder clicarlos y que nosotros nos pongamos en contacto con vosotros para haceros una demo de cómo funcionaría GuruSoup dentro de vuestras empresas y por tanto empezar a automatizar y mejorar vuestro Customer Support. Nada, estamos en contacto y nos vemos pronto. Hasta luego.